A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Encuentros Pedagógicos, Magisterio, Sindicalismo, Cultura, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Siendo las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial de hoy sábado 11 de abril. Muy buenos días a todo el magisterio y a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de los diferentes canales de comunicación. Hoy los acompañan en la conducción del programa Alexandra Rodríguez Puerto con Paula Carvajal en lenguaje de señas. Recuerden que pueden sintonizarnos los sábados en Facebook Live en Renovación Magisterial y Sindical Colombia y YouTube de Encuentros Pedagógicos. Visítenos también en nuestra página www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarán los audios y documentos citados en nuestras entrevistas y, por supuesto, las noticias de actualidad del sector docente de los trabajadores. Síganos también en la cuenta de X, @encuentrospedag, @renovacionmag. Bienvenidos. Bueno, comenzamos nuestro programa de hoy sábado con Encuentros con la Política. Causas y consecuencias de la guerra en el sionismo israelí le ordenó a Estados Unidos. Bueno, buenos días, Alexandra. Muy buenos días, Consuelo. Paola y a todo el equipo de Renovación Magisterial. Micrófono, Consuelo. ¿Me oyes? ¿Se oye? ¿Micrófono? El micrófono está puesto. ¿Aló, no se oye? Sí se escucha, Consuelito. Bueno, no. Listo, Consuelito, muy buenos días. Bueno, la verdad me habían dicho que hablara de otro tema. Bueno, cuentan cuál era el tema brevemente sobre ese tema, porque obviamente es un tema de plena actualidad. Estuvimos, a la espera de que estallara una conflagración universal con la decisión de Estados Unidos de destruir toda la civilización persa, mejor dicho, Irán y todo lo que tiene detrás, mejor dicho, iba a acabar con el país y de paso con el Medio Oriente y bueno, no sé, todo el resto de la humanidad estaba muy preocupado por eso, pero cuando faltaban 10 minutos para la hora cero del ataque, ¿sí? La movilización enorme, entonces se anunció un cese al fuego de 15 días y una negociación que está empezando en este momento. Yo lo estaba siguiendo. Una negociación en la que, Irán tiene, a pesar de ser el país más débil y de haber sido tan golpeado y de estar bloqueado hace 30 años, pues tiene una situación muy difícil. Tiene una situación muy difícil porque ha estado sometido por mucho tiempo a sanciones de parte de Estados Unidos, porque tiene un régimen que es el régimen de los ayatolas, con el cual Estados Unidos y Occidente pues no están de acuerdo, pero entonces, y hace poco lo invadieron, ¿no? Hace mes y lo invadieron, no, le dieron un golpe contundente en las ciudades más importantes, ¿no? Entonces, ese es un tema de mucha preocupación. Pero voy a hablar de lo otro que también es de mucha preocupación. Esto le tenemos que dedicar un tiempo más larguito porque tiene implicaciones económicas, implicaciones para el país y para la inflación y todo eso. Voy a hablar de lo que escribí el último artículo, que tiene que ver precisamente con los obstáculos que se le están poniendo a Gustavo Petro para terminar su gobierno, pero sobre todo para la continuidad del gobierno del cambio, el segundo gobierno del cambio que estaría representado, por supuesto, por Iván Cepeda y Aida Quilpué, ¿sí? Hay varios elementos que hay que tener en cuenta. Primero, en lo internacional, le abrieron a Petro una indagatoria en 2 fiscalías de Nueva York, ¿sí? Manhattan y Brooklyn, sobre sus posibles, así lo ponen, vínculos con el narcotráfico
y sobre figuras claves del narcotráfico y sobre el ingreso de dinero del narcotráfico a la campaña. Es lo mismo que hicieron aquí en Colombia hace mucho rato y que la campaña estaba con recursos de narcotráfico y todo eso, que no se lo hicieron al que sí no tuvo recursos del narcotráfico, que fue Duque, pero sí se la dedicaron a Petro. Esto porque quedan 2 meses, 2 meses no, queda mes y medio para las elecciones, y pues ellos están acelerando, sobre todo desde este año, los ataques. A Trump claramente no le conviene un gobierno que continúe con el cambio, ¿sí? Así ha estado en Estados Unidos y ha tenido que aceptar algunas cosas en torno a la lucha contra el narcotráfico y todo eso. Lo cierto es que Trump y la derecha colombiana aliada con la ultraderecha de Estados Unidos, o sea, el uribismo con el trumpismo en Estados Unidos, quieren impedir a toda costa que gane las elecciones. Entonces le abren esa investigación. Se dice que es apenas indagatoria, que no hay cargos formulados todavía, pero se hace todo un ruido mediático para que la gente piense que está involucrado, ¿sí? Se han sacado todo tipo de cuentos, basta leer El Tiempo, un diario que se llama Portafolio, que es del Tiempo, ya se expresan como si fuera un hecho, todo lo que anuncian, ¿no? Si fuera un hecho, ya está vinculado, y la gente oye la noticia y la gente se queda con la noticia. Están en eso. Fuera de eso, miremos el segundo factor, es el ataque de Ecuador. Ecuador desde hace más de un mes está atacando la frontera con Colombia, ¿sí? Ya Petro lo denunció, aparecieron unas bombas sin estallar en la frontera, hubo una incursión de un avión militar de Ecuador, todo eso por supuesto con el apoyo de Estados Unidos, que sacó toda esta teoría de que va a controlar, la volvió a sacar, va a controlar las fronteras, con las tropas de Estados Unidos iban a entrar a controlar el narcotráfico y el terrorismo, entonces empezó por esta frontera, ¿sí? Que es una cuestión muy, muy grave, Petro lo denunció, y para completar, hace 2 días el gobierno de Noboa, que es aliado incondicional de Trump de hecho lo ayudó a ganar las elecciones, anunció que le subía los aranceles un 100% a Colombia, que es una locura. Sí, no tiene por qué hacerlo, ya le había subido el 50%, la situación en la frontera es muy tensa, la aprovechan los grupos armados que hay, pero para las comunidades es muy tensa y muy duro porque, bueno, está todo, digamos, el comercio paralizado, los camiones, el transporte y el comercio con Ecuador es muy importante, sobre todo Ecuador, ¿no? Pero no les importa, es decir, la alianza con Trump lo lleva a todo esto. Pero además hay factores internos, ya para redondear un poco este análisis. Las cortes, las instituciones siguen apostándole a cercar a Petro. Ayer o antier Petro puso un trino hablando de eso. Me cercaron, ¿sí? O me bloquearon, ¿sí? Y tiene toda la razón. Primero, todo este debate que se dio con las tasas, con la Junta Directiva del Banco de la República, que resolvió subir las tasas de interés cuando muy por encima de la inflación. Normalmente iban más o menos a la par. Durante el gobierno de Duque le hicieron el favor a Duque de que la inflación estaba mucho más arriba y las tasas de interés estaban abajo. Para explicarle a la gente, subir las tasas de interés tiene que ver con reducir el acceso a crédito de las empresas, de la economía en general, y por supuesto reducir también el consumo de la gente. Si uno le sube las tasas de interés, pues, compra cada vez menos, ¿sí? Y algo que ha logrado Petro con el incremento del salario mínimo, probado, demostrado, es que ha llevado más productos a la gente tiene más acceso a productos de primera necesidad, a productos de todo tipo. Se han vendido, por ejemplo, motos, muchas más motos, más automóviles, gracias al incremento del salario mínimo, está documentado. Entonces, subir las tasas de interés es frenar los créditos, es frenar el acceso a vivienda, como lo dijo Petro de manera muy ilustrativa en una locución hace unos días, ¿sí? Entonces, cuando uno entiende, subieron las tasas de interés, tienes que preocuparse porque la vamos a pagar nosotros. ¿Quién gana con eso? Los bancos y la gente que tiene la plata en los bancos, ¿sí? Digamos, los grandes propietarios los del dinero, los grandes financistas, ganan muchísimo con esa medida. O sea, es una medida claramente neoliberal. Fuera de eso,
la Corte, el Consejo de Estado dijo que iba a volver está estudiando y va a rechazar el nuevo decreto de salario mínimo, que le tocó hacerlo de nuevo a Petro. Así. Porque dejó el mismo monto, entonces no tiene nada que ver, lo hicieron legalmente como había que hacerlo y ahora están poniendo problemas por eso. Fuera de eso, vamos a decir que no se aprobó la reforma pensional, ¿sí? Que es otro saboteo. Claro que sí. Lo están saboteando. Y por último, algo más que pasó, la Corte Constitucional dijo que era que había una medida que era constitución. Ya sé, la emergencia económica, que es gravísimo porque el gobierno no tiene recursos para invertir. Lo que dice la ultraderecha en Colombia, incluso los sectores, los economistas estos de ultraderecha también, que están con ellos, los del Banco de la República, que son los que nos presentan a diario. Es que eso es así, que tiene que ser así, porque la economía es así. No, la economía no es así, es la economía neoliberal, ¿sí? Petro está tratando de romper ese modelo y hacer cosas que no se habían hecho en Colombia, y por eso le están saboteando todo. Si le sabotean, definitivamente la emergencia económica deja de invertir. Ya Petro dijo, dejamos de invertir en lo que favorece a los más ricos, pero eso de todas maneras es un saboteo absoluto. Todo esto trae dos consecuencias. La primera, la gente se da cuenta de que Petro está cambiando el país y no lo deja. Eso es positivo para las elecciones. Bastante. Pero lo segundo que hay que llamar la atención es que las elecciones están cada vez más difíciles. Bueno, Consuelo, a propósito de estas elecciones, dentro de este contexto, ¿qué representa Paloma Valencia y sus raíces y de la Espriella en todo este tema que estamos ahorita y con el que iniciaste? Bueno, me parece muy importante la pregunta porque no he llegado de allá, pero hay que llegar a eso. Tanto Paloma como el Espriella son candidatos de Duque. De Uribe, y Uribe lo tiene claro. Y uno los oye hablar y se hacen ojitos y se mandan mensajes. De la Espriella le dijo a Paloma que si él ganaba, ella lo iba a apoyar, y él le dijo a ella que si lo iban a apoyar, se van a apoyar. Es la ultraderecha fortalecida, que están más fuertes que el apoyo, que los apoyos que tiene el candidato Cepeda. Entonces, es grave la situación. Sigue habiendo un triunfalismo y una idea de que no hay que buscar alianzas importantes en el centro. Hay algunos sectores que pues se van a ir con Petro, pero ya estaban con Petro, ¿no? Un par de senadores de la U y los del Verde, algunos de ellos no salieron, pero están ahí, y otros que independientemente lo están haciendo, el Partido Liberal también algunos, pero se necesita una campaña mucho más fuerte que da mes y medio para las elecciones, y pueden ser definitivas. La campaña dice vamos a ganar en primera vuelta. Yo francamente no veo por dónde, porque las encuestas no llegan tendría que sacar de más del 50%, y las encuestas no dan para eso. Las encuestas son manipuladas y todo esto, pero no parece fácil, no es claro que vaya a ganar en primera vuelta. La segunda vuelta es todavía más difícil, ¿sí? Porque tenemos ya a la Espriella y a Paloma unidos, tenemos a Fajardo seguramente hundiendo ballenas otra vez, y tendremos a otros del centro, del llamado centro, mirando a ver para dónde se van. Hay que buscar a esa gente del centro. Sí, la tarea es grande la tarea que tenemos que hacer. Entonces, dejar ese triunfalismo y llamar la atención, no confiar en que la gente, claro, la gente está agradecida con Petro y uno la ve, la popularidad de Petro es enorme en este momento, pero no es lo mismo, o sea, no es exactamente lo mismo la popularidad de Petro que la candidatura de Iván Cepeda. O sea, hay que ponerle cuidado a eso, porque sería un retroceso muy grande en esta situación mundial, en esta situación de Latinoamérica, el retroceso tan grande en Venezuela, el retroceso en Ecuador, en Argentina, en Chile, ahora con un gobierno claramente nazi. Sí, tenemos un ejemplo claro ahí. Ahí, claro, de lo que nos pasa. Viene Brasil también con elecciones pronto, creo que es en octubre, y está también muy, muy difícil. O sea, Colombia y América Latina esperan la continuidad del gobierno del cambio y el triunfo de Iván Cepeda y Aida Quilpué.
Ah, correcto. Muchísimas gracias, Consuelo. Creo que tenemos que seguir charlando sobre esto. Son muchas las preguntas y es un tema que ahorita es álgido para todos nosotros. Consuelito, Alexandra, perdonen que me la trayese así, y Paulita, que es que yo tengo que, dentro de la pregunta que hacía Alexa, me parece muy importante que Consuelito nos dé la directriz ahí de qué es en realidad, o sea, qué representan ellos dos, Paloma y de la Estrella. Paloma, ¿de dónde viene? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Cuáles fueron sus padres, la representante de la esclavitud? Y el otro, pues es el representante, diríamos, un poco como de la mafia, ¿no? El abogáster, como se hacen llamar Claro, ellos. claro. Mira, es muy grave. Es decir, todos los que nos están escuchando, por lo menos, así sean muy jóvenes, recuerdan los gobiernos, el gobierno de Uribe y el gobierno de Duque, lo que vivimos. Esa es la ultraderecha, ¿sí? Son la ultraderecha que representa en el mundo Trump. Es la supremacía de la clase blanca, es de los blancos, es la supremacía de los gringos, es el odio a los inmigrantes, el desprecio a los inmigrantes, la criminalización de los inmigrantes, ¿no? Ustedes oyen a Trump hablando que los inmigrantes son criminales, ¿sí? De las mujeres, la situación de la mujer es muy grave. En Estados Unidos entró Trump y acabó con los derechos de la mujer, y eso que ha habido resistencia judicial, hay que decirlo, que todo esto no pasa sin resistencia, ¿no? Entonces, en este mundo de guerra, donde un país se da el lujo de decir que va a desaparecer a toda una civilización, como lo hizo Trump esta semana, y no sabemos qué más pase, ¿sí? Y hace el genocidio y no pasa nada, nadie lo castiga, darle un soporte a esa postura de ultraderecha. Además se precian de ser de ultraderecha. Paloma Valencia viene de la élite de Popayán, del Cauca. Paloma Valencia llamó una vez a repartir el departamento, dividir el departamento entre los indios y los negros, así lo dijo, y los blancos, ¿sí? Los blancos ricos, ella y su familia. Su abuelo fue presidente de la República, ¿sí? Sus papás son neoliberales puros, es decir, tiene toda esa trayectoria y recoge todo el uribismo. Claramente recoge todo el uribismo. Uribe ya sabemos quién es, responsable de los crímenes de los paramilitares, de los falsos positivos, aliado de los grandes narcotraficantes del país, los extraditó para que no hablaran, eso recordémoslo un poquito más atrás. Todo esto, entonces volver al pasado. Concentran la tierra, concentran la riqueza que ha hecho Petro con muchos esfuerzos, empezar a cumplir con el acuerdo de paz en el tema de tierras, muchos esfuerzos, porque el saboteo ha sido múltiple en todos lados, como lo veníamos viendo. Y claro, de la Espriella es un personaje de Córdoba, aliado de las élites tradicionales, ¿sí? De la Espriella ha habido varios senadores, representantes acusados de parapolítica, ¿sí? Implicados en la parapolítica. O sea, es toda una mafia relacionada con el crimen, relacionada con los criminales que hay en el ejército, que sigue habiendo, recordemos a Zapateiro, y con todos estos sectores. Sería un retroceso enorme para Colombia, para nosotros, para el magisterio. Ustedes recuerdan todo lo que han dicho la derecha sobre la necesidad de acabar con los sindicatos, de los derechos de los maestros, sí, eso ha sido muy claro y muy directo. Catalogar a FECODE como una entidad subversiva, lo ha hecho muchísimas veces. O sea, hay que pensar que no es solamente para el país, para América Latina, para el mundo, sino para cada uno de nosotros y nosotras, como maestros, como trabajadores, como habitantes, como sectores progresistas que queremos hacer el cambio en el país, ¿sí? Sí, qué importante nuestra pregunta de nuestro director, y gracias, Consuelo, porque de verdad no podemos estar olvidando la historia para que no se vuelva a repetir y con consecuencias mucho más grandes. No, perdón, mira, y advertir una cosa. Nosotros sabemos que se han cometido errores. ¿Quién no comete errores? Es la primera vez que se trata de cambiar el país. O sea, repetir lo mismo es más fácil. Hacer el cambio es más difícil. Pero lo fundamental han sido aciertos. Las peleas han sido para tener recursos para inversión pública y social. Ningún gobierno
anterior había invertido tanto en educación pública como este gobierno, ¿sí? Eso no lo muestran los medios, ¿sí? Construcción de colegios en medio de mucho saboteo. Entonces, todo eso debe contar por encima de algo que nos moleste y de todo lo demás. Debemos ser analíticos en ese sentido y enseñarle a nuestros estudiantes a que tengan análisis, a los padres de familia, a que miren, sí se cometen errores, pero lo principal es que ha sido nuestro gobierno, ¿sí? Y queremos continuar con la transformación social. Eso es. Fundamental. Muchísimas gracias, Consuelo. Un abrazo enorme para ti. No, ustedes. Bueno, un saludo especial para desde Meta, para Dadu 551, para Alejandro Bernal, un saludo especial, y para el colectivo Guaguataqui que nos está acompañando desde las diferentes redes sociales. Ahora los invitamos a encuentro con los trabajadores. La CUT respalda la candidatura presidencial de Iván Cepeda. Encuentro con el movimiento obrero. Bueno, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Fabio, bienvenido. Alexandra, buenos días para usted y toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Muy amable por la invitación. Un cordial saludo a todos los maestros y a las maestras que ven este programa y que obviamente son parte integral de la defensa de la educación pública en nuestro país. Así es, Fabio, muchísimas gracias. Encontramos entonces que la CUT abiertamente da su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda. ¿Nos puedes contar? Sí, señora, claro que sí, con mucho gusto. Se reunió la Junta Nacional de la CUT el pasado jueves y viernes, 9 y 10 de abril, en medio obviamente de la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas, con lo cual nosotros hicimos allí un reconocimiento y obviamente hicimos una memoria del grave problema que hemos tenido con la violencia antisindical en nuestro país. Y la Junta Nacional discutió e hizo una valoración de la situación política nacional e internacional y encontró que hay dos temas de mucho calado por los cuales la declaración política resalta esos dos temas y fija una posición al respecto. El primer tema es la situación internacional, el accionar guerrerista del imperialismo norteamericano encabezado por el señor Donald Trump, que cada vez pues tiene una posición fascista en el sentido exactamente de querer imponer todo a la fuerza, sobre la base exactamente de imponer y subyugar y obviamente someter a todas aquellas personas o aquellos países o aquellas naciones o aquellos gobiernos en los cuales él piensa que se debe imponer la situación de los Estados Unidos. Lo que sucedió en Venezuela, es decir, una intervención militar en el territorio venezolano violando la soberanía, el secuestro del presidente Nicolás Maduro, que hoy es llevado exactamente al tema también en Cuba, donde el señor Trump está profundizando el bloqueo que le está haciendo a dicho país, que ya lleva un bloqueo de más de 60 años y que evidentemente ahora se agudiza, inclusive tratando de no permitir de que otros países, otras naciones puedan exactamente entregarle el petróleo que necesita Cuba, pues para mantener exactamente por lo menos en una situación de atención a la población en tema de servicios públicos, especialmente el de la energía eléctrica. Y obviamente que esa situación para nosotros es rechazable y condenable. Y que hoy se ha escalado en el Medio Oriente con los bombardeos que Estados Unidos junto con Israel hacen en Irán y también en el Líbano. Es decir, pasaron del genocidio en Gaza a bombardear a Irán, asesinar a su líder máximo, a su presidente de la República, y ahora también lo hacen con el Líbano. Para nosotros eso es absolutamente insostenible y por tal motivo es un rechazo y una condena a esa actitud del imperialismo gringo.
Y en ese sentido, pues la Junta Nacional se solidariza con estos pueblos, con estas naciones y con estos gobiernos, y llama a la solidaridad internacional y a hacer actos encaminados exactamente a que la población cada vez condene y rechace más esas actitudes. Y el segundo tema importante ya es el nacional. Y para eso la Junta Nacional llega a la conclusión que en la batalla política electoral que hay hoy en Colombia, por quién será el nuevo presidente de nuestro país, invita a respaldar sin dudas, sin ninguna vacilación, a la persona que evidentemente está enarbolando lo que es el gobierno del cambio, es decir, la posibilidad de que este proyecto político de cambio y transformación que inauguró Gustavo Petro pueda continuar con Iván Cepeda, en las mismas condiciones para profundizar la democracia, para defender la soberanía del país y obviamente para oponernos radicalmente a que regrese la barbarie a Colombia. Las candidaturas de la extrema derecha del uribismo, como ya lo dijo ahora la profesora Consuelo Humada, pues son las de Paloma Valencia y la de Abelardo de la Espriella, que son el uribismo, así como se dice en su máxima expresión, la estigmatización, el asesinato, la persecución, la represión, etcétera, etcétera. Hoy, adicionalmente, cargado con el respaldo que tienen de estos sectores uribistas los Estados Unidos, a los cuales se le han ido a arrodillar y le han pedido exactamente que también intervengan en Colombia. Por esas razones, la Junta Nacional toma la decisión de respaldar a Iván Cepeda y llama a que lo hagamos en primera vuelta. Y para eso, ya la Central Unitaria de Trabajadores, y lo va a hacer también con las demás organizaciones sociales y con el Comando Nacional Unitario, va a preparar la más amplia movilización social este 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Obrera, para que se convierta, así como se dice, en un respaldo definitivo de la población, de los sectores sociales y populares, de las clases trabajadoras, a la candidatura de Iván Cepeda, y contribuya eso a animar en todo el país la conveniencia y la necesidad de que ganemos con Iván Cepeda y su fórmula de vicepresidencial, Aida Quilcue, en la primera vuelta el 31 de mayo. Esas son las decisiones centrales de allí. Obviamente que también estamos respaldando el paro del magisterio del próximo 15 de abril, estamos respaldando la huelga de los trabajadores de Goodyear en Cali, la huelga de los trabajadores de la electrificadora de Santander, en contra exactamente de la intransigencia patronal de EPM, obviamente liderada por el alcalde Fico Gutiérrez en Medellín. Y bueno, seguiremos obviamente avanzando en las demás situaciones de orden laboral y social, y para eso pues nos aprestaremos a realizar las acciones pertinentes, pero especialmente la del 1 de mayo para decir, vamos con Cepeda para ganar en primera vuelta. Mil gracias a todos los compañeros y compañeras, gracias Alexandra y cordial saludo y buen día para todos y todos los maestros y las maestras. A ti, Fabio, gracias, y muy importante por dejarnos claro toda esta posición y por esa gran invitación entonces que tenemos todos para este 1 de mayo. Muchísimas gracias, Fabio. Muy bien, querida audiencia, entonces vamos con encuentros con el preescolar. Y si las... La vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse 1000 pretextos y canta. Encuentro con el preescolar. Bueno, nos acompaña César Falla, docente, Facultad de Artes, Universidad Pedagógica Nacional, y Heidi Quijano, revista Experiencias y Saberes en el Preescolar, también docente. Bueno, muy buenos días, Heidi. Muy buenos días, Alexandra, muy buenos días, Paula, muy buenos días al magisterio y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Tengo un pequeño inconveniente porque nuestro invitado César Falla nos había dicho, el señor director, que ingresamos a las 9:10, entonces él no ha hecho el ingreso. Bueno, pero podemos ir charlando porque tengo acá una pregunta interesante, Heidi. ¿Y si la escuela fuera una fiesta? Primera fiesta de arte y educación inicial, ¿nos quieres contar?
Imagínate, tú que eres profesora de de esos preescolar. años, cuéntanos cómo sería esa, tú cómo lo verías si todos los niños fueran felices como cuando uno va a una fiesta. ¿Cómo va uno a una fiesta? Contento, feliz, con toda la Feliz. expectativa de qué va a pasar en la fiesta. ¿Cómo crees tú que sería si eso ocurriera en un aula? ¿Cómo Bueno, para mi preescolar es muy rico irse uno con esta ropa agradable, la ropa que me gusta, es poder utilizar mi cuerpo, poder utilizar mi voz, poderme mover y poder crear. Pienso que eso es muy importante en todo nuestro preescolar, en toda una fiesta de arte. Así es, Alexandra, eso es lo que va a pasar y lo que nosotros le apostamos a esta primera fiesta pedagógica de arte en el preescolar. Como ya lo habíamos dicho anteriormente en otros espacios en los que habíamos participado, lo que queremos es eso, que las maestras de preescolar y los maestros de arte se unan en un solo espacio para que puedan unir Esos saberes. esos saberes, esos, todo esto que se aprende en la academia, a veces los profes de artes le tienen un poco de miedo, de prevención a los niños más pequeños y las profes de preescolar a veces nos piden en las instituciones que hagamos como si fueran Saber de todo. expertos en artes. Entonces, eso es la apuesta de esta fiesta. La idea inicial nació entre los que hacemos parte de la revista Experiencias y Saberes y el colectivo Rayuela, que es de maestros y maestras de la Facultad de Artes de la Universidad Pedagógica Distrital. Entonces, allí hicimos esta gran apuesta, queremos hacer un congreso de qué pasaría si las maestras y los maestros de artes y de preescolar se unieran en un solo evento. Pero dijimos, no queremos un evento tan formal de sentarnos allá, que nos den un montón de discursos, de saberes y de ponencias. Queremos es hacer una construcción de los saberes. Entonces, de esta forma, se creó la primera fiesta de arte en preescolar. Entonces, ¿el La congreso será una universidad fiesta para los docentes? es una fiesta de saberes, es una fiesta para compartir. Entonces ya tenemos a César. César, yo acá adelantando un poco, les presento a César Falla. Él es uno de los integrantes y el líder, yo creo que casi que la cabeza al lado de Carol G, de el grupo, el colectivo Rayuela, que son maestros y maestras de la Universidad Pedagógica y de la Facultad de Artes. Creo que César no ha podido entrar bien. Se congeló la imagen. Sí. Bueno, Bueno, ¿y tú nos puedes adelantar algo de los invitados a esta fiesta? Ah, no. Sí, te voy contando. Esta fiesta ya inició. El mes pasado hicimos un conversatorio. El próximo 22 tenemos otro conversatorio y luego el 19 de mayo tenemos el siguiente para la gran fiesta que va a ser el 23 de mayo desde las 8 de la mañana y vamos hasta las 5 de la tarde. ¿En dónde? En el Centro Gabriel García Márquez. Vamos a tener varios espacios. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, el 19 de mayo, por ejemplo, viene uno de los invitados internacionales, Rubén Gastambide Fernández. Él viene de la Universidad de Toronto y va a acompañar, no va a hacer talleres, él viene también a compartir sus saberes, pero a aprender de lo que nosotros hacemos, entonces va a acompañar varios espacios académicos, tanto de la universidad, de los estudiantes de la universidad como de nuestros colegios, va a estar visitando varios colegios para saber qué está ocurriendo en las aulas y cómo puede él aportar allí con las maestras y los maestros.
Y también tenemos a Noralia Sormani, que ella es profesora de la Universidad de Buenos Aires, y ella va a apoyarnos o nos va a contar la forma en que ella está trabajando la literatura infantil. Entonces también van a haber varios encuentros. Estoy acá Oye, muy interesante y pues imagínate podernos encontrar las maestras de preescolar para compartir saberes y con invitados internacionales tan importantes. Sí, señor, ya estaba César Toda acá. una fiesta. Sí, parece Y que tiene problemas de conexión. Vamos a intentarlo César, de nuevo. César, ya te estamos viendo, César. micrófono, César. Muy buenos días. Volvió a quedársenos por ahí. Sí, que Bueno, parece que tenemos. tenemos varios espacios. Bueno, La hay idea inscripciones, Heidi. de Tenemos que este, escribir esa fiesta porque está la invitación. sí, señora, está la invitación, pero todavía no hemos abierto las inscripciones. ¿Cuándo lo vamos a hacer? En nuestro próximo webinar, que es el próximo, el miércoles 22 de abril. Tenemos este webinar. Allí vamos a lanzar el enlace para las inscripciones. La idea es que se inscriban tanto maestros de preescolar, de primera infancia, como maestros de artes, tanto de las universidades, estudiantes también lo pueden hacer, como los maestros que ya se encuentran en el aula. Entonces, Es una invitación abierta. sí, es una invitación abierta con cupo limitado, lamentablemente, porque pues tenemos unos espacios que nos impiden tener pues un Sí, un aforo aforo grande. bastante amplio. Entonces, vamos a tener primero unos espacios de diálogo donde vamos en torno a 5 temas. Cada maestro se va a inscribir previamente a una temática, puede llevar allí todos sus conocimientos, si tiene ponencias, pues es un espacio no para compartir la ponencia, pero sí para compartir esas conclusiones o esos aprendizajes que han sacado de estas investigaciones. Y este es un espacio inicial de diálogo que será liderado por varias compañeras y compañeros de educación, de los que estamos ya en el aula y también de los que están allí en la universidad. Y luego vamos a pasar a unos talleres vivenciales, donde vamos, también son 3 talleres muy importantes, desde el arte visual, desde el arte escénico y desde la literatura. La literatura, obviamente, enfocándonos hacia lo infantil. Entonces, allí vamos a tener esos 3 espacios vivenciales y luego sí un gran diálogo de cierre con nuestros expertos. Entonces, esta es la apuesta que estamos haciendo, esta es la invitación porque consideramos que debemos no solamente potenciar todo lo que se ha hecho desde FECODE, desde el ministerio, con aquello del preescolar de 3 grados, que debe ser una realidad en todas las instituciones, no solo de Bogotá, sino a nivel nacional, pero también unirnos a este nuevo proyecto que une el Ministerio de la Cultura y el Ministerio de Educación, que es Arte al Aula. Es una gran apuesta que debemos ayudar y contribuir a que sea una realidad, porque los niños de preescolar necesitan y tienen el derecho a tener artes en estas primeras edades, etapas de educación. Entonces, este es nuestro propósito, este es nuestra invitación, que nos encontremos el próximo 22 a hablar un poco de qué está pasando. Vamos a tener invitados del ministerio, invitados del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura en este conversatorio, y también Rayuela nos va a contar, vamos a estar allí
con dos integrantes de Rayuela, con César y con Patricia, que nos van a contar una investigación muy juiciosa que hicieron ellos a nivel nacional, donde nos encontraron qué pasa con el arte en las aulas en las diferentes regiones de Colombia. Pero pues este estudio fue enfocado a los primeros grados, a preescolar. Entonces, Súper. es muy importante porque a veces es un escenario muy desalentador ver cómo estamos perdiendo culturalmente estos espacios que deberíamos fortalecer, porque pues el arte es fundamental en todo el desarrollo cognitivo de los niños y las Así niñas de es. las edades iniciales. Bueno, Alexandra, creo que definitivamente no pudimos tener No, a César acompañándonos el día de hoy, pero no dejamos esperemos que nos acompañe más adelante, César. Es importante que nos acompañe para que pues, nos cuente un poquito más de eso tan interesante que tú nos estabas diciendo acerca de esa investigación. No sé, César, si ya tienes audio. Sí, ya. Bueno, bienvenido después de varios Listo. intentos. Te Lo doy la palabra. lograste, César. Bienvenido. Nos acompaña ahora sí César Falla, docente de Facultad de Artes, Universidad Pedagógica Nacional, con una invitación también muy especial. César, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, un gusto estar acá. Tuve unos problemas con el navegador, pero ya está todo resuelto. Muchas gracias. Muy bienvenido, César. Cuéntanos, Heidi nos estaba adelantando algo acerca de una investigación, pero pues bueno, ahí nos dejó con la incógnita y pues tú nos puedes adelantar un poquitico más antes de que se nos dé esta fiesta. Bueno, nosotros tenemos una serie de investigaciones. Yo soy profesor de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional y tenemos un grupo de investigación que se llama Rayuela. Hemos estado haciendo diversas investigaciones. Estuvimos en el Doncello Caquetá trabajando con culturas de paz en el territorio y otra investigación que tenemos o que hicimos fue una sobre el impacto de la política pública en el preescolar a nivel nacional. Estuvimos alrededor en 5 regiones de Colombia investigando con nuestros estudiantes el impacto que tiene esta política pública en el preescolar y pues entrevistamos a profesores, directivos, secretarios de educación de las distintas regiones, en los llanos, en el Pacífico, en el Atlántico también, estuvimos también en el Amazonas, también estuvimos en la región andina, ¿sí? Digamos que todo lo que tiene que ver con Bogotá región, y pues tuvimos varios hallazgos dentro de esta investigación. Uno de ellos, pues, el que nos llama más la atención es cómo las profesoras del preescolar de las instituciones educativas públicas tienen, digamos, la capacidad y algunas el talento también de poder vincular las artes en el desarrollo de los niños y las niñas y de las infancias en el preescolar. Esto pues debido a algunos problemas coyunturales que se ven y estructurales que se ven pues en muchas de estos colegios, en estas instituciones, pues es falta de infraestructura, de materiales y también pues falta de profesores y profesoras especializadas en preescolar que tengan formación en artes, ¿no? Tanto en artes escénicas, como en artes plásticas, como en música. Tenemos, digamos, una brecha de desigualdad dentro de estas formación de profesores, porque pues tenemos bastantes profes de música y de artes plásticas, pero muy pocos de artes escénicas, es decir, de danza, de teatro, y digamos, estas plazas o estas necesidades que se dan en los colegios, pues son con muy buenas intenciones, pues cubiertos con otros profesores o profesoras que son de otras áreas, ¿no? Entonces tenemos casos
en donde pues el profesor de sociales es el que hace las obras de teatro o o las danzas se ven a través de tercerización de profesores, a través de las casas de de la cultura. Muchas casas de las culturas también están, digamos, contratando profesores o personal para poder hacer estas, digamos, estas clases en estos espacios en contrajornada. Es decir, que pues los niños, las infancias van con sus padres, madres y también pues sus cuidadores y cuidadoras a estos espacios después de la jornada escolar. Y esto pues significa que también hay un fenómeno de extracurricularidad dentro de dentro de esta enseñanza de las artes en el preescolar. También hemos visto dentro de ello pues una gran creatividad de las profesoras en las artes plásticas, donde pues ellas intentan hacer una transversalización de sus contenidos de, digamos, de lo que se proponen los colegios a través de artes plásticas, pero la mayoría de los materiales que usan son materiales de reciclaje, ¿no? O materiales que pueden ser de reciclaje y esto pues se debe también al fenómeno de la falta digamos, Recursos. de recursos, ¿sí? Que da pues el Estado a estas profesoras, ¿no? Es importante saber que muchos de los padres, madres cuidadores y cuidadoras que de las infancias en el preescolar tienen, digamos, la necesidad, ¿sí? Tienen digamos, pueden estar dando materiales a los profesores y profesoras de sus recursos propios, ¿no? Entonces, si necesitan, digamos, un material para hacer algún objeto, pues los profesores les piden a los papás o a las mamás estos materiales y ellos pues los consiguen y se los pueden proveer. Esto pues se ha naturalizado de alguna manera en estos ámbitos, diciendo pues que es un recurso para ayudar al medio ambiente, o un recurso para poder ayudar al reciclaje, a la Las reutilización. excusas para no asumir la responsabilidad que se tiene. Hacer la Sí, inversión que corresponde. sí, Bueno, exacto. entonces el próximo miércoles los estaremos esperando, el miércoles 22 a las 7 de la noche, los estaremos esperando con Patricia Huertas, que es la coequipera docente de la Facultad de Artes de la Universidad Pedagógica, con César y con nuestros dos invitados del el Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura, viendo cómo se va haciendo este proceso de que sea una realidad las artes en el aula de los preescolares. Entonces, esa es nuestra intención. Gracias a Alexandra por este espacio y a encuentros pedagógicos. Gracias, Claro que César. sí, siempre bienvenidos acá. Bueno, entonces nos vemos próximamente y así es como nos dice nuestra Catalina Salazar. Me encanta la idea, arte más preescolar. Así es, Catalina. Muy pronto. Muchísimas gracias, Heidi. Muchísimas gracias, César, y nos vemos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Vamos con encuentros con Saturio. Las notas de Saturio contadas por Cristian Rentería, docente de Secretaría de Educación del Distrito, delegado de la Asamblea ADE y del Comité de Derechos Humanos de la ADE. Cristian, bienvenido, muy buenos días. Hola, ¿me escuchan? Sí, un poquito lejos, pero te escuchamos. Aló, ¿me escuchan? Sí. Es que yo no los escucho, pero bueno. Muy buenos días para todos. Yo soy Cristian Rentería. Bienvenidos a las memorias de Saturio. Abril negro de la memoria. Delia, aló. Es que no escucho a nadie. Escuchamos. Bueno, parece que hay algo de problema con el audio de Cristian, entonces
Bueno, entonces estamos haciendo la invitación bien grande para que este 15 de abril vamos todos al paro del magisterio por nuestra salud. Cuéntenos, señor director. No, sí, pues estamos en ese encuentro con Saturio, que está conectando, parece que tiene problemas Ya. ¿Nos escuchas, con el Sí, ahora Cristian? audio. sí Pues vamos a los esperar un escucho, motivo es que que se no los escuchaba. Bueno, entonces ahora Bueno, sí, ¿Ya nos Cristian. escucha, Cristian? fuerte y claro, fuerte y claro. ¿Cómo vamos? Bueno, buenos días, Cristian. Bienvenido al programa. Muy bien, hombre. Pues Bueno, vamos con me encuentros alegra con mucho. Saturio. Bueno, teniendo en cuenta que abril en este mes se abarca demasiadas cosas en temas afros, vamos a hablar hoy Abril Negro de la Memoria, Delia Zapata Olivella, las víctimas afros y la urgencia de una educación antirracista. Abril se ha convertido en un mes clave para pensar la memoria afrocolombiana más allá del folclore y de las fechas conmemorativas vacías en Bogotá. La ciudad y Bibliored celebran en el 2026 los 100 años del natalicio de Delia Zapata Olivella, con una programación de lectura, música, danza, cine y poesía, un reconocimiento que vuelve a poner en el centro a una de las grandes guardianas de la memoria cultural afrocolombiana. Pero abril también obliga a mirar el dolor histórico sin desviar la mirada. En Colombia, el 9 de abril se conmemora de acuerdo con el artículo 142 de la Ley 1448 como el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. No se trata solo de recordar el pasado, es una fecha para interrogar las violencias que han marcado a millones de personas y para preguntarse quiénes han cargado con mayor fuerza el peso de la guerra y el olvido. Y desde una lectura afrocentrada es una pregunta que tiene una respuesta contundente. La propia Unidad para las Víctimas reportó que al corte del 31 de marzo del 2024 estaban incluidas en el registro único de víctimas más de 1.265.000 personas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. De ellas, 668.500 son mujeres. La cifra revela que la guerra en Colombia no se ha distribuido de manera neutral. Ha golpeado de forma intensa a pueblos y comunidades negras, especialmente en territorios del Pacífico y otras regiones históricamente racializadas. Por eso, juntar en un mismo horizonte a Delia Zapata Olivella, la memoria del 9 de abril, las discusiones sobre educación antirracista, no es un gesto simbólico menor. Delia no solo investigó y dignificó la música y la danza afrodescendiente, su legado permite entender que la cultura también es un archivo, es resistencia y es nación. Recordarla en abril, mientras el país habla de víctimas y reparación, ayuda a desmontar una vieja costumbre colombiana, que es que admirar la estética afro mientras se silencian las violencias que han recaído sobre los cuerpos y los territorios negros. En ese punto, la escuela tiene una responsabilidad ineludible. La UNESCO ha insistido en la necesidad de crear materiales educativos que incorporen la presencia afrodescendiente en la historia y reconozcan que la historia es pluriversal. Esa idea cuestiona los currículos que todavía presentan a los pueblos afros como una nota al margen, un capítulo complementario o una simple referencia a la esclavización, en lugar de reconocerlos como sujetos centrales en la construcción de América Latina y el Caribe. Hablar de educación antirracista en abril entonces no consiste solo en incluir contenidos afros durante unos días, significa enseñar que la memoria negra no empieza ni termina en el sufrimiento, que también está hecha de creación, de pensamiento, de espiritualidad, de organización comunitaria y de lucha política. Significa además aceptar que no habrá verdadera memoria nacional mientras la experiencia afro siga siendo celebrada en la cultura, pero minimizada en la historia oficial y en los relatos escolares. En el cruce entre Delia Zapata Olivella, las víctimas afros y la educación antirracista aparece una verdad que incomoda, pero que es necesaria. Colombia no solo necesita recordar a su población afrodescendiente, necesita escucharla como fuente legítima de conocimiento, memoria y país. Abril, con toda su densidad histórica, ofrece una oportunidad para hacerlo con seriedad y con justicia. Yo soy Cristian Rentería y esas son las memorias de Saturio. Cristian, muchísimas gracias. Como siempre, interesante todo el tema de Saturio. Un abrazo para ti. Muchas gracias, Alexa. Muchas gracias para todos. Que tengan un feliz fin de semana.
Chao. Gracias. Bueno, entonces continuamos con nuestro informe capital, la actualidad del Magisterio Bogotano. Andrés Ballén, secretario de la ADE, nos acompaña. Informe capital. Andrés Ballén, secretario general de la ADE, bienvenido. Muy buenos días, Andrés. Alexandra, muy buenos días. Qué alegría encontrarte en la conducción del programa. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, sé que hay muchas cosas por contarnos y tenemos una situación muy en nuestra ciudad de Bogotá, entonces te escuchamos. Claro que sí, Alexandra. Gracias por esa introducción. Quiero comenzar este informe capital señalando o comentando detalles sobre la reunión sostenida el día de ayer, 10 de abril, entre la Junta Directiva de la ADE y el núcleo directivo de la Secretaría de Educación. Abrió la reunión la secretaria Julia Rubiano, estaban presentes las 4 personas que ocupan las subsecretarías de esta entidad. Quiero decirles que fue una reunión muy tensa, una reunión en la que estuvimos presentes durante 7 horas, era una reunión de 1 hora y media, y tuvimos que estar presentes allí 7 horas, una reunión dentro de esas 7 horas, como 5 largas de intenso intercambio con estas personas alrededor de varias cosas. Mire, cuando la reunión nos invitaron que para una reunión de relacionamiento sindical, para que nos conociéramos tanto hay una nueva subsecretaria, entonces, y bueno, Julia Rubiano en su calidad de secretaria, y en la junta directiva de la ADE, pues también hay unas personas que han ingresado recientemente ante pues, ha habido cambios. Sí, claro. En todo caso, ellos pretendían que no solamente que nos presentáramos, sino informarnos porque iniciaron la reunión diciendo es que nos vamos a mantener en nuestra posición de que lo más importante es el tiempo de los niños. No vamos a cambiar. Bueno, y pretendían decirnos, le estamos notificando de eso, y pretendían decirnos, les contamos que pues lo del 12, el asunto relativo al paro del pasado 12 de marzo, pues queda en que les vamos a hacer unos descuentos. Miremos, queremos voy a partir de algo que escribí en la red social X que les escribí contestándoles anoche. Y pretendían que les legalizáramos una concertación simulada. ¿Cuáles eran sus propuestas? Es que les vamos a descontar lo del 12, pero hagamos unas nuevas propuestas de reposición, porque es que no se repuso lo del 14. Entonces les descontamos, pero miremos a ver cuándo reponen y ahí sí les devolvemos. Pero además Sí. les proponemos que repongamos en contrajornada y en días sábados. ¿Qué les parece? Todo contrario Obviamente, al acuerdo inicial. por supuesto. Por supuesto, eso era hablar como contra un muro, tratar de hablarle a una pared. O sea, fueron a Entonces nosotros decimos, no, señor, informarle a la ADE. no les aceptamos. Exactamente, Alex. Una cosa como, venga, les informamos que vamos a proceder de tal manera. Entonces nosotros decíamos en todo tiempo, frente a lo que acabo de decir, no les aceptamos. Nosotros estamos aquí para ratificar la vigencia de lo acordado el pasado 19 de septiembre. Queremos hacerles saber que eso está vigente, o hacerles saber no porque lo saben, pero hacen una interpretación acomodada. Entonces, el único pedacito que leen de ese acuerdo, de lo que saben hablar, es reposición de tiempo. Entonces nosotros le decimos, no señor, existe el reconocimiento, que por escrito reconocen igualdad constitucional, igualdad de validez entre el derecho a la movilización y el derecho a la educación. Nosotros no atentamos contra el derecho a la educación. Entonces cumplan. Cuando ustedes cumplan lo que tenemos que hacer, nosotros no nos tenemos que volver a movilizar. Cumplan. Eso primero. Segundo, la reposición de actividades. Miren, nosotros nunca nos hemos negado a eso. Actividades, tiempos, lo hemos hecho y
lo vamos a garantizar. Siempre le Tercero, hemos cumplido a nuestros estudiantes. y a le nuestra hemos cumplido a comunidad. nuestras comunidades y a nuestros estudiantes. Tercero, no se afecta la jornada laboral de los maestros y maestras, ni se modifica el calendario académico. Entonces ellos dicen, no, repongan en días sábados. Nosotros decimos, listo, miren, hagamos una cosa, no aceptamos eso, hablemos de modalidades y de propuestas de fechas y de modalidades. Y ellos insistían, es que sí, pero les descontamos primero. Y cuando ustedes repongan, entonces les devolvemos. Les dijimos todo el tiempo, pero ¿para qué un doble desgaste administrativo? O sea, ¿por qué descuentan y devuelven? Pues acordemos las modalidades, que no son ni sábado ni contrajornada. Habíamos posterior a esa reunión de septiembre, hay un memorando firmado por el subsecretario encargado de gestión en ese momento y el subsecretario de integración institucional, integración interinstitucional, donde habíamos establecido unas modalidades que pues eran momentos, por ejemplo, cubrimiento de ausencias. Que hay bastantes. El tema, hay una necesidad enorme en eso. Parte de la jornada cuando hay comisiones de evaluación, parte de la jornada cuando hay entregas de informes, jornadas complementarias como salidas pedagógicas que le ocupan a los maestros todo el día. Ese tipo de cosas ya se ha explorado y ya lo hemos acordado. Ellos no tienen mala memoria, tuvimos que acordárselo. Recordárselos buscando el documento y decirle, mire, aquí está lo que habíamos firmado, ¿sí? Nada, para ellos no vale. Entonces, eso, no hubo acuerdo sobre eso. Otra cosa que pretendían, Alexa y estimada audiencia, querían ayer prácticamente obligarnos a hacer un acuerdo sobre la reposición de lo del 15 de abril. Sin darse todavía. Exacto, muy bien. Ese es el primer razonamiento. ¿Cómo vamos a hacer un acuerdo sobre algo que no se ha consumado? O sea, esta es la única patronal en el mundo, tal vez, que le exige a sus trabajadores organizados en una organización sindical que le digan cuándo y cómo van a reponer sin haber salido a movilizarse. No, que es para una cuestión organizativa. No, señor, no es cierto. Entonces nos dicen, es que estamos pensando ya en un comunicado hacia el magisterio, pero no lo hemos sacado porque tenemos un ánimo de concertación con ustedes. ¿Te das cuenta por qué decía que querían legalizar una concertación simulada? Claro que sí. Entonces, tampoco aceptamos eso. Entonces decimos, no señor, nos vemos, les dimos opciones, propuestas para reunirnos a trabajar en una concertación de eso. Nosotros dijimos, vamos a salir a movilizarnos el 15. Que dijeron, no, piénsenlo el 15, revísenlo el 15. Nosotros, no señor, no tenemos nada que revisar. El 15 vamos a salir tal como se votó y se aprobó. Tal como se votó y se aprobó en la Junta Nacional de FECODE. Además, estamos haciendo nuestra labor como filial de la federación. Entonces, no hay nada que hablar sobre el 15. Entonces, que la reposición, no hay nada que hablar sobre la reposición aún porque no hemos salido. Entonces, veámonos el 16 de abril y conversamos. 16 o 17, escojan ustedes. Y otra vez, nos devolvíamos a lo del 12. No, pero hablemos de las dos cosas al tiempo. No. Listo, hablemos de las dos cosas al tiempo. Primero, no aceptamos que nos descuenten. Acordemos modalidades y fechas para la reposición y personas. Listo, ya eso es un trámite administrativo. Ya si hay gente que definitivamente no cumplió, pues procedan administrativamente, pero nosotros no aceptamos que descuenten, porque ahí hay una cosa y ahí se les dijo también. Tuvimos ocasión de decirles, eso no aceptamos que ustedes tomen esta mesa como el chivo expiatorio para decirle a la gente como está perfecto encuadrar ahí, decir que es que el sindicato aceptó que les descontaran. Sí, eso era lo que pretendían, que saliéramos de esa reunión diciendo, acordamos con la AE que les vamos a descontar.
Otra jugada, ¿no? Porque pues lo que se firmó el 19 de septiembre también para ellos lo han dado a conocer de otra forma. Cierto, cierto, siempre acomodan sus versiones. Entonces nosotros decimos, no vamos a permitir que ustedes saquen un comunicado diciendo, acordamos con la ADE los descuentos, primero. Y segundo, acordamos con la ADE, antes de que se dé el paro, que ustedes van a reponer tal día. Ojalá en sábados y en contrajornadas. Esa era la magnitud del acuerdo del documento que querían ayer, que le legalizáramos, donde querían que legalizáramos esa concertación simulada. Es muy lamentable. De toda esa ardua conversa, bueno, conversa es un decir. Nosotros hicimos propuestas. Nosotros dijimos, estamos dispuestos a mirar las modalidades, por eso traje a colación ese memorando que se concertó el año pasado y que se usó para reponer, por ejemplo, la salida a movilizarnos en octubre, que tuvimos después de ese acuerdo de septiembre, la siguiente jornada de movilización fue en octubre, un paro por el asunto de salud, que aparte no lo impusieron, o sea, estaba fresquito el acuerdo de septiembre y salieron a decir con su ternura habitual, como dice la canción, que teníamos que reponer el sábado 1 de noviembre. Tal vez recuerdas esos hechos. Sí. Sábado 1 de noviembre. Primero sábado y segundo puente del 1 de noviembre. Con tal de desmovilizar a la gente, de intimidar. Entonces, les decíamos ayer, no, señor, no, o sea, ¿por qué vamos a permitir que ustedes utilicen la estrategia del terror? Que salgan a decir que aquí se acordó que les descontamos primero. Eso es la estrategia del terror, con el ánimo de bajarnos, de tumbar, de aminorar de afectar, de golpear el paro. Bueno, después de toda esa ardua conversación, como lo llamaste, la mesa se rompió. Nos levantamos sin acuerdo y entonces esto nos llama, compañeros y compañeras, a intensificar las acciones de movilización y de resistencia. Vamos a salir el 15 por lo de salud, salgamos con todas, salgamos sin miedo porque es que se viene más confrontación. De verdad que ayer tuvimos un ánimo de conversar, tuvimos todas esas horas resistiendo, aguantando, dando argumentos, dando propuestas, pero la Secretaría tiene el ánimo revanchista y sancionatorio contra los maestros y maestras de Bogotá. Porque también les decíamos lo siguiente, no nos vengan con retórica. Eso déjeselo para los medios, trate de convencer a los medios de comunicación, a nosotros no. Y es que el tiempo de los niños, entonces de este lado sí se respeta con el legítimo derecho a la protesta, pero cuando ustedes no envían los maestros a tiempo, porque hay colegios, ayer les dijimos nombres, hay colegios que a estas alturas carecen de maestros desde enero, no los han enviado. Entonces no nos vengan a decir que es que nosotros vulneramos el derecho a la educación. No, la Secretaría de Educación, cuando no envía a los maestros a tiempo a cubrir situaciones administrativas donde hay una vacante definitiva y no suplen la vacante, la ausencia, entonces eso sí no es una afectación al tiempo escolar de los niños. Miren, el doble rasero y la doble y hay muchísimos otros más. Andrés, para terminar, la invitación final para Bogotá. 15. Nos vemos el 15 en las calles, nos vemos a partir de las 9 en el Parque Nacional. Allí nos vamos a concentrar para movilizarnos, para protestar, para exigir la implementación del Acuerdo 03, para exigirle a la fiduprevisora que basta de ese premeditado sabotaje a la implementación del nuevo modelo de salud. Salgamos, vamos con toda. Confíen en su organización sindical. Vamos a tener que arreciar nuestras acciones de lucha y movilización en Bogotá, confrontando a Galán, porque es que es una decisión desde arriba. Estas personas que estaban ahí, aunque la secretaria que estuvo un rato y se excusó porque tenía que retirarse y los dejó supuestamente con plena decisión. No, ellos no tenían plena decisión, tenían que ir a consultar, y en ese tira y afloje hubo varios momentos de esas reuniones autónomas, de momentos autónomos donde ellos estaban allá consultando si podían, si no podían, y no, es una decisión desde arriba, ni siquiera de la Secretaría de Educación, eso es de decisión de Carlos Fernando Galán, de partirle el espinazo a FECODE, tomando como primer camino partirle el espinazo a la ADE. Sin la ADE y sin FECODE, nuestros derechos laborales se van al traste, se van al suelo. Tengamos eso muy claro.
Entonces, una confrontación política. Eso no fue una decisión técnica ni administrativa, una decisión eminentemente política de la administración Galán contra sus maestros y maestras. Pero Nos sí, queda muy claro, vamos. Andrés. Sí, Nos listo. queda todo muy Entonces, claro. la Muchísimas gracias. invitación Nos es vemos entonces sin esa. falta el 15. Por supuesto. Nos vemos Un el abrazo 15 para en ti. las calles. Un abrazo, buen día para todos y todas. Que estés bien. Bueno, continuamos entonces con el Rincón de Apolonia. Ley de víctimas y restitución de tierras. Puntos clave desde el enfoque de género. Yo soy una aventurera. El Rincón de Apolonia. Territorios de mujeres en perspectiva. Iniciamos con otro Rincón de Apolonia, territorios de mujeres en perspectiva. Nada más necesario que apenas pasado el 9 de abril hablemos de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Desde el año 2011, la Ley 1448 dicta medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, entre otras disposiciones. Tiene como objetivo dignificar a las víctimas y garantizar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, teniendo un enfoque basado en la justicia transicional para facilitar el tránsito hacia la paz, y establece que cada 9 de abril es el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Y aunque en el registro único de víctimas hay una proporción similar entre hombres y mujeres, los tipos de violencia que sufren las mujeres de todas las edades varían drásticamente. Por ello, en este rincón dejamos algunos de los puntos más importantes de la Ley 1448 en lo que refiere a las mujeres como víctimas. Como primer punto, vamos a decir que la ley establece con rigor que las mujeres son víctimas del conflicto armado interno. Muchas, pese a que siguen vivas, no cuentan con apoyos y recursos sostenidos como parte de una política de Estado que les permita superar sus dramas personales, familiares, psíquicos y físicos que padecen. En segundo término, porque la Ley 1448 pone en el debate nacional el desplazamiento forzado como una consecuencia del conflicto armado que impacta de manera directa a las mujeres. Como si no fuera suficiente con las históricas desigualdades que se padecen, se suma entonces la condición del desarraigo, de la pérdida de los entornos familiares y comunitarios, del riesgo del abandono y de todo lo que esto conlleva. Tercero, y derivado de lo anterior, esta ley facilita las vías legales para que las mujeres recuperen su patrimonio e incluso potencia las posibilidades de ampliar la autonomía económica, porque pueden desarrollar, por ejemplo, por medio de la titulación directa, el impulso a proyectos productivos con enfoque de género y enfoque territorial y la ampliación de una oferta educativa que fortalezca su proyección profesional. Esto sin duda aporta a la disminución de la pobreza. Como cuarto punto, la Ley 1448 le permite al Estado avanzar en el cumplimiento de las medidas de reparación e indemnización económica y moral, algunas de ellas establecidas no solo en el marco de la justicia colombiana, sino también por organismos internacionales. Y aunque quizá con estos 4 puntos no sean suficientes, también hay que notar que aunque esta ley reconoce a víctimas de hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, incluye una excepción importante en el parágrafo 4 del artículo 3, donde se defiende y garantiza los derechos a la verdad y a la memoria de personas afectadas por hechos anteriores a este año, donde haya medidas de reparación simbólica y a garantías de no repetición. Y aquí mismo se defiende su participación en procesos de memoria histórica y justicia transicional. Los procesos de indemnización económica, que requieren de una sostenibilidad financiera, la dificultad probatoria, porque no se cuenta con suficientes testimonios, registros médicos o denuncias para demostrar que el daño ocurrió efectivamente por causa del conflicto armado, y la libertad de configuración,
facultad que tiene el Congreso para poner límites a la implementación de cualquier política pública estatal, son factores que la sentencia C-052 del 2012 de la Corte Constitucional contempla con detalle para explicar por qué el límite de 1985 es legal y necesario para la viabilidad de la ley. Con toda seguridad, y a pesar de comprender las razones de esta limitante de tiempo establecido en la ley, la deuda histórica del Estado colombiano con las víctimas desde el mismo inicio de nuestra vida republicana seguirá siendo una tarea pendiente, que quizá con la configuración de pensamiento y memoria histórica para facilitar la comprensión del pasado y el presente, y así proyectar el futuro, pueda subsanarse de diferentes maneras en las generaciones de colombianos y colombianas, que hoy, por supuesto, renunciamos a que el embrujo autoritario retorne a los territorios y que ese señor Matanza imponga de nuevo la muerte como política de guerra. Eso nunca más, y mucho menos para las mujeres. Soy Sonia Liliana Vivas Piñeros y este, como siempre, el Rincón de Apolonia. Sonia, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que se refiere a este tema de ley de víctimas y relacionado con nuestro género. Muchas gracias. Continuamos con encuentro con la economía. El Banco de la República con intereses para el rendimiento político y no para la economía de los trabajadores. Hoy nos acompaña Pascual Amezquita, docente investigador, postdoctorado en economía. Pascual, buenos días. Bueno, tenemos varias preguntas. El jueves pasado, el DANE publicó la información sobre el crecimiento del índice de precios al consumidor, comúnmente conocido como inflación. Para el mes de marzo fue de 0.78%. Para los 3 meses del año va en 3,07%. Para el año completo va en 5,56%, mientras que el año completo anterior había sido 5,09%. De otra parte, dio a conocer el mismo día la información sobre el índice de precios al productor y señaló que el crecimiento entre febrero y marzo fue de 3,94%. Mientras que en febrero y marzo del 2025 había sido negativo de 0,6%. Estas cifras le darán la razón entonces al Banco de la República sobre la necesidad de controlar la inflación derivada supuestamente del aumento del salario mínimo. La respuesta no la va a dar Pascual Amezquita. Ante todo, agradeciendo a las compañeras y compañeros de Renovación Magisterial y a quienes siguen el programa. Sí, efectivamente, pareciera que las cifras de inflación que dio a conocer el DANE le dan la razón al Banco de la República, que argumenta que el alza de salarios se traduce en aumento de la inflación. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos datos para ver la realidad del asunto. El primero es que históricamente en Colombia ocurre que el alza de la inflación es más alta en los primeros meses del año, en enero, febrero, marzo, y va cayendo a lo largo del año, que es lo que se ha visto en este trimestre. El segundo asunto es que hay que descomponer los diferentes rubros que componen el resultado final. Y vale la pena llamar la atención sobre 2 o 3 datos básicos. Uno de ellos es que el precio que más se incrementó fue el asociado a la información y comunicación, que tiene que ver con, por ejemplo, telefonía, con internet. Ese precio subió 2,96 puntos. En el año corrido de marzo a marzo, lleva una alza de 4,73 puntos. En cambio, los alimentos, que tienen un alto componente de mano de obra, solo subieron 1,27 puntos. Y
En cambio, comparando nuevamente un sector que no tiene mucha mano de obra, que es el de la electricidad, subió 2,78 puntos. Bogotá es la ciudad que más pone en ese promedio. Y en Bogotá subió 9,02 puntos. ¿Qué muestran estos tres ejemplos? Que los sectores con poca mano de obra subieron en precio mucho más que el sector de referencia, que es el sector de alimentos, que tiene mayor mano de obra. Es decir, no hay relación entre el alza de salarios y el alza de los precios de información y de electricidad, sino que esto se debe al alza de los vendedores. Es la inflación de los productores, inflación de los vendedores. En cuanto al índice de precios al productor, efectivamente también hay un alza. El alza para el mes fue de 0,78, veníamos de 0,52, pero hay que tener en cuenta que esa alza tiene este componente. La oferta interna, es decir, todo lo que se consume en el país, los insumos que se consumen para producir las mercancías para el país, subieron 1,46. En el caso de la industria subió 0,9 puntos, 0,94 puntos. Entonces, ¿de dónde surge esa alza tan gigantesca de 3,94? De los costos de los insumos utilizados para las exportaciones, que subieron 11,09 puntos. Eso no tiene nada que ver con los precios internos, no tiene que ver con lo que se exporta. De manera tal que el índice de precios al productor no tiene por qué afectar la inflación. Si este índice es bajo, los precios de producción deben ser bajos. Si hay mucha diferencia o si hay diferencia, significa que los productores están utilizando el argumento de que subió el salario para aprovecharlo y subir los precios de sus productos. Esa es la lógica que tiene diferenciar entre inflación de consumidores, que es la de los precios que se derivarían del salario, y la inflación de los productores, que es la alza de precios derivada de la gana de obtener mayores utilidades. Si no es cierto que el Banco de la República busca atajar la inflación subiendo la tasa de interés al 11,25, ¿para qué la subió tanto? Es una pregunta que nos queda. Y pues bueno, hay que precisar que los estudios econométricos no demuestran que la política de subir las tasas de interés frene la inflación. Hay mucha discusión en ese punto. No es cierto que subir las tasas de interés frene la inflación, porque la inflación tiene otras causas, entre otras causas derivadas de los productores. De manera tal que al subir la tasa de interés no se frena a esos productores, sino se golpea eso a la población. Si uno mira quiénes son los más afectados con la inflación, realmente el sector de menores ingresos recibe el golpe, pero el golpe estadísticamente, mirando lo que pasa en Colombia, lo reciben más los sectores de mayores ingresos y de ingresos medios, y no los de menores ingresos. De manera tal que lo que pretende el Banco de la República es más bien garantizar la rentabilidad de los inversionistas de renta fija, los que compran bonos del Tesoro. Si el bono madura muy lejos, 5 o 10 años, si hay inflación, ese bono pierde precio y entonces pierden los inversionistas. Buscar una inflación baja es garantizar que esos bonos mantengan su precio. Bueno, y finalmente, a nadie se le puede escapar que queda claro que el Banco de la República tiene una política de sabotaje a las políticas del gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo así que en la época de Iván Duque la tasa de inflación era más alta, tuvo niveles más altos, y la tasa de intereses era más baja que cualquiera de las actuales? Hoy la tasa de interés está en el doble de la tasa de inflación, de manera tal que no tiene sentido eso para decir que es que van a frenar la inflación, sino es una forma de sabotear las políticas de Gustavo Petro. Agradezco la invitación
a las compañeras y compañeros de Renovación Magisterial. A ti, muchísimas gracias, Pascual. Bueno, la invitación es a escuchar la nota del director. El paro del magisterio es por la vida que es arrebatada por los corruptos. Jairo Castro Ballesteros, delegado del Magisterio de Bogotá al Comité de Formación Docente. Te escuchamos. Nota del director. Nos acompaña Jairo Castro Ballesteros, delegado del Magisterio de Bogotá al Comité de Formación Docente y nuestro director. Buenos días al magisterio y a la comunidad educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial al programa Encuentros Pedagógicos. Un saludo también a todos los que nos siguen por nuestras redes de YouTube, TikTok e Instagram. Hoy la nota del director se intitula El paro del magisterio es por la vida que es arrebatada por los corruptos. Frente al paro del magisterio colombiano por la salud el próximo 15 de abril, empezaremos por decir que es por el derecho a la vida, que está consagrado en la Constitución Política de Colombia del 91 en el artículo 11, en el que se establece que el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Este es el derecho fundamental para hacer prevalecer los demás derechos de los colombianos. Eso quiere decir que el derecho a la vida es inviolable, que se debe proteger la vida, la integridad de los trabajadores, trabajadoras, niños, niñas, jóvenes, ancianos, ancianas que habitamos en Colombia. Para ello, se debe tener una vida digna con condiciones básicas como la salud. Para el caso de los profesores que trabajan con el Estado, la salud, que debe ser una garantía laboral para la protección de la vida que consagra la Constitución, los recursos para garantizar este derecho son administrados por la fiduprovisora, quien debe contratar el servicio médico. Esta contratación debe estar de acuerdo con el nuevo modelo garantista de la salud del magisterio, implementado en el 2024. En la que se establece, por ejemplo, que debe haber una atención primaria con libre elección de prestadores de salud, sin restricciones territoriales o geográficas. No debe haber copagos ni cuotas moderadoras para los maestros ni los beneficiarios. Y algo muy importante es que no debe haber intermediación, es decir, que desaparecen las EPS, quienes eran las que se quedaban con la plata del servicio médico, y de ello se derivaba la ineficiencia en la prestación del servicio médico. Ahora, la fiduprevisora debe gestionar directamente la red de servicios médicos y garantizar la salud para los profesores que trabajan con el Estado, en la que se debe superar las deficiencias del modelo anterior, con una red de hospitales y clínicas públicas y privadas de alta calidad. Pero esta entidad, la fiduprevisora, está birlando la salud para los docentes en un entramado de corrupción que se lleva los recursos económicos aportados por los docentes para salud y pensiones. Según la Fiscalía y la Contraloría, se ha detectado un posible desfalco que tiene que ver con la corrupción, en que se detectó pagos irregulares de primas superiores, por ejemplo, a 260 millones. Igualmente, contratos sin autorización por 838 millones de pesos. Y lo más grave, que en los hallazgos también se detecta que existen barreras para la prestación del servicio de salud. Es un desangre financiero desde el interior de la fiduprevisora que está llevando al colapso la prestación del servicio médico para los profesores. De fondo, se deja ver que la corrupción que vivía de la contratación con las EPS, y a pesar de que el modelo procura garantizar el derecho a la vida con la contratación directa y pago por evento, ha
encontrado los corruptos la manera de que se mantenga viva la ambición y el enriquecimiento ilícito, con otras artimañas que atentan contra la salud y la vida de los profesores. Las entidades investigativas también han dicho que las falencias de la entidad financiera van desde la modificación de los manuales de contratación para beneficiar a terceros con adiciones presupuestales en contratos sin firma del fiscal, como el pago de dádivas o primas en los contratos. En este entuerto están involucrados tanto funcionarios de esa entidad y abogados externos, quienes amangualados han permitido la contratación sin garantía y manipulación en los pagos para la salud y los pagos de las cesantías para los maestros. Los funcionarios de la fiduprevisora también, dicen los entes de investigación, estarían comprometidos con la no solución de los PQRs que conllevan a un caos en la prestación del servicio médico, que lleva a la crisis de la implementación del servicio médico, en especial la gravedad de que varios pacientes que tramitan estos PQRs son pacientes con enfermedades catastróficas y no se les da solución a pesar de la urgencia de salvaguardar la vida. Así dicha algunas de las cosas que conllevan a la fatalidad magisterial, hay que decir que la fiduprevisora es una entidad que está violando la Constitución colombiana, que es una entidad responsable de la muerte de decenas de profesores por la falta de una atención médica oportuna, que el interés de esta entidad es el enriquecimiento ilícito a costa de la vida de cientos de trabajadores de la educación. Por eso, el paro convocado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación es eminentemente por el respeto a la vida. Aquí debe quedar claro que a pesar, para salvaguardar la vida, los demás derechos de que habla la Constitución, el primero que se debe garantizar es el derecho a la vida. En ese sentido, le exigimos a la fiduprevisora la implementación total del nuevo modelo de salud para garantizar una vida digna, con derechos y con justicia social. Por eso, viva el paro del magisterio por la vida de los profesores y profesoras de Colombia. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Gracias, señor director. Nos vemos entonces el 15 de abril en las calles. Continuamos con encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Miguel Ángel Pardo Romero, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, Comisión de Política Educativa y secretario de prensa. Bienvenido. Pasar haciendo caminos. Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Seguí la gloria. Miguel Ángel, muy buenos días. Bienvenido de nuevo. Hola, gran Alexa, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Muy bien, gracias. En estos días sabatinos, un saludo a Paula, nuestra intérprete en lengua de señas, y a todo el magisterio y a la comunidad educativa, un saludo vital, fraternal y pedagógico. Y aquí a disposición. Bueno, Miguel, creo que tienes bastante cosas para comunicarnos y para contarnos con toda esta coyuntura política a nivel nacional y distrital. Bueno, ha sido una semana bastante agitada y pues como todas las demás, como se dice, pero creo que aquí hay que mencionar algunos asuntos. En primer lugar, en el tema de las reformas. Ya pues podremos conversar la próxima semana con el doctor Carlos Rincón, pero primero señalar pues que hubo un segundo intento vamos a hablar como varios temas. Entonces, uno, el proyecto de ley de bonos escolares. Creo que eso es un asunto clave. Dos, el proyecto de ley orgánica que debe reglamentar el acto legislativo 03 del 2024 que reformó el SGP. Tres, para nosotros muy importante también señalar y conversar sobre
el proyecto del acto legislativo que restituye la mesada 14. Cuarto, también trabajar, aquí conversar un poco sobre las reuniones que hemos sostenido sobre el ampliar el derecho, convertir en derecho pleno el derecho a la prima adicional de medio año. Y obviamente, pues hablaremos del tema de salud. De pronto queda algún tema, pero creo que con eso es suficiente por hoy. Pero que muestre cómo es que está la actividad. Bueno, el primero, el nuevo intento de Paloma Valencia en persona, Alexa, en persona, que estuvo pues en el Senado de la República impulsando su proyecto de ley de bonos escolares, porque fue resucitado. Recuerda que el proyecto de ley de bonos escolares fue archivado en el pasado paro del 20 de junio del 2024 y ahora pues lleva un apoyo favorable en comisión un primer debate favorable en comisión de Senado y ahora pretende que se apruebe en plenaria del Senado. Ha habido 2 intentos en las 2 últimas semanas y digamos que gracias a nuestros asesores y a los asesores de las bancadas se ha logrado impulsar un proyecto de archivo que, si bien no ha tenido mayoría, tampoco ha sido derribado, y ahora y se ha disuelto el quórum porque una buena parte de los senadores no están de acuerdo con ese proyecto. Se va a intentar la próxima semana, nuevamente seguro, porque esto va a ser, no solamente se trata de aprobar un proyecto de ley que se apropiaría de los recursos de la educación pública para los particulares, con todo lo que ello implica, sino que lo quiere convertir en una victoria temprana en su campaña electoral. Yo creo que eso también hay que agregarle ahora, y en ese sentido se le ha vuelto por la obsesión, ya a la obsesión de apropiarse de los recursos que no son de ella y hacer un proyecto de ley de bonos escolares que es adoctrinador porque entregaría los recursos a sectores políticos, ahí sí claramente políticos, de empresarios, de confesiones religiosas. Ahora la quiere convertir en una victoria temprana en miras a la primera vuelta, a la primera vuelta presidencial. Entonces vamos a estar atentos sobre el particular. Segundo, resaltar que esta semana se desarrolló el 6º de 8 debates que requiere la reforma constitucional al acto legislativo 01 del 2005, que fue por medio del cual se suprimió la mesada 14 y se estableció que los trabajadores tuvieran nada más mesadas, hasta 13 mesadas. Entonces requiere una reforma constitucional, tiene 8 debates, ya van 6. Todas las bancadas que tienen asiento en el Congreso se han comprometido a aprobarla. Recuerden que ya hay un precedente que se le restituyó a las fuerzas militares y a la policía. Y en este sentido, pues, siendo coherente con lo anterior, pues, no debe haber ninguna objeción y sí todo el reconocimiento para que los maestros se les restituya este derecho. Para todo esto. Estaremos muy atentos. Ahora bien, ya empezaron las escaramuzas por parte de algunos sectores de las federaciones de municipios y gobernadores, señalando que estos recursos, restituir la mesada 14, perdón, implicaría restarle a los recursos a las entidades territoriales, que al plan de alimentación escolar, etcétera. Eso no corresponde a la realidad porque son fuentes de financiación diferentes. Diferentes, sí. Una es por el sistema de participaciones y otros son directos para el FOMAC por parte de la nación. En todo caso, además algunos copartidarios del Centro Democrático, por ejemplo, copartidarios de esos representantes de la Federación de Municipios y Alcaldes, plantearon que debe presentarse por parte del gobierno el aval fiscal para que cuantificando y la viabilidad para pagar esta mesada. Hay 2 cosas que hay que aclarar. No se requiere para el acto legislativo que el gobierno diga si dé el aval fiscal, aunque le hemos pedido al gobierno que en todo caso envíe un mensaje, pero no se requiere. Nunca pidió el Centro Democrático que se hiciera para las fuerzas militares y para la policía.
Simplemente el acto legislativo es una reforma constitucional de obligatorio cumplimiento y en ese sentido no tendrá ningún problema, pero estaremos muy atentos si puede haber la intención de romper la palabra con un criterio de oportunismo electoral. Aquí estamos en medio de la campaña, entonces esto para un lado y para el otro, esto Todo es también va. posible. Entonces estamos muy pendientes. La idea es que a 20 de junio ya tengamos restituida este derecho para todos y todas las maestras y maestros de Colombia. Pero eso tengo que aclararlo, ¿no? Que pues obviamente asuman su condición de pensionado o pensionada. Tercer asunto que es muy importante, el más importante de todos, tiene que ver con el inicio de las audiencias públicas por parte de la Cámara de Representantes para que la ciudadanía y las organizaciones debatan, propongan y hablen sobre el proyecto de ley orgánica 502 Cámara, que es el que debe reglamentar el acto legislativo 03 de 2024 que reformó el sistema general de participaciones después de 22 años de lucha. FECODE estuvo presente en la audiencia pública, intervinimos varios compañeros y en esas intervenciones llamamos a todos y todas las bancadas, especialmente a las que dicen representar a los municipios, a los territorios, de que aprueben este proyecto de ley en primer debate, porque se requiere un primer debate, un primer debate de trámite para que después de que se instale el nuevo Congreso haya los otros 3 debates. Y no hacerlo pone en riesgo que después de 22 años de lucha el acto legislativo no se reglamente y empecemos nuevamente de cero. Nosotros sostuvimos allí que debe llamarse a aprobar el proyecto, especialmente insistimos en el punto que tiene que ver con mantener lo que el proyecto ha dicho, y es que el 80% de los recursos recuperados, reconquistados deben ir a garantizar los derechos de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, y también para los territorios indígenas de todos los 1.103 municipios de la población. No es cierto que la plata esté en que si una se queda en la nación y otra se va para los territorios. No, toda va a los territorios. La discusión es para nosotros es que vaya con destinación específica para salud, agua potable y saneamiento básico con porcentaje, y obviamente educación con porcentajes definidos, y que sea en el 80% sumado, y la discusión de alcalde y gobernador es que sea al revés, que el 80% sean ellos los que definan cómo se debe destinar esos recursos. No, de ninguna manera. Mantenemos el criterio que hemos señalado. Entonces, que se mantenga porque necesitamos ese 80% y necesitamos que de ese 80%, el 56.6% vaya a educación para poder hacer lo que ya logramos en el acto legislativo. Los 3 grados de preescolar, mi apreciada Alexandra. La educación inclusiva que fue destruida, derrumbada con el acto legislativo 01 del 2001. En la educación básica, pero con maestros de educación física, artística, etcétera. La educación media, pero completamente especializada, como dice la ley 115. El fortalecimiento de los institutos técnicos, agropecuarios, diversificados, ahora que está de cumpleaños del INEM, del INEM de Kennedy. Las escuelas normales, la educación de jóvenes y adultos, todos esos recursos los necesitamos para poder retomar allí. Entonces, ahí viene el debate, va a haber audiencias públicas en 10 ciudades, vamos a estar presentes en esas 10 ciudades defendiendo pues esta conquista. Sí, afortunadamente está FECODE aquí al frente de todo esto, Miguel. Bueno, sí, entonces, bueno, fueron muy agrias las intervenciones de la Federación de Departamentos y de la Federación Municipio, hablando incluso como si no hubieran estado en el proceso de construcción del proyecto. Bueno, la otra situación, discusión que hubo, pues tiene que ver con el proyecto, con convertir en derecho pleno la prima adicional de medio año. Hubo una reunión con la FIDU previsora, ¿sí? Y en esa reunión con la FIDU previsora, pues se intercambiaron opiniones. Nosotros sostenemos que
Este es un derecho pleno e implica que todos los maestros que no tengan la pensión gracia y que fueron vinculados entre el 1 de enero del 81 y el 26 de junio del 2003 tienen el derecho a la prima adicional de medio año. Y en ese orden de ideas, pues nos parece que es un error por parte del ministerio sostener que los maestros que se pensionaron después del 2011 o que tengan mesadas iguales o superiores a 3 salarios mínimos no tienen el derecho. Yo pues no soy abogado, pero aquí me parece que se aplica un poco la teoría de lo que le dice el adolescente al papá, que papá, estoy un poquito embarazada. Porque como así que sí aplica, Alexandra, el criterio de prima adicional de medio año para los que se pensionaron antes del 2011, pero aplica el criterio de mesada para los que se pensionaron desde junio del 2011. No tiene ninguna presentación. Así es, no debería ser. Sin ser abogados, yo creo que no tiene tenemos claro esto. ninguna presentación en ese punto, ¿sí? Entonces, digamos que ahí es el otro elemento que yo quería señalar. Como ves, ha habido mucho agite estos días. Hemos conocido ya sobre otra reforma que nos costó 3 años y medio, la de la circular 24, que derogó las circulares 20 y 21 y que logra restituir como derecho el derecho a que los niños, niñas y jóvenes con condiciones, con discapacidad cognitiva, múltiple e intelectual tengan derecho a las aulas de apoyo. Y se logró suprimir ese horror de decir que eso era segregadas. Aquí ya hemos hablado de esto, que era una oferta segregada. No, se incluyen como derecho, como parte del derecho a la educación, como parte de la educación inclusiva, y en ese orden de ideas, pues es un avance sustancial. Pero como siempre, ha habido una serie de entidades territoriales que están en oposición que dicen que aquí hubo un desastre porque entonces se volvió a los guetos. No, y que se niega la posibilidad de incorporar a los niños al aula regular. Falso. Lo que aquí se dice es que los niños que estén en la posibilidad de incorporarse a la aula regular tienen que tener las condiciones, las reales condiciones con los maestros y los profesionales y los apoyos necesarios. Y por supuesto que la característica del niño o niña lo contribuye y lo permita. ¿Sí? Claro, con todos sus derechos. Bueno, claro. Miguel, se nos va acabando el tiempo. Es muy importante señalar que no hay tal, porque está diciendo es que volvimos al gueto. No, estamos señalando que el tránsito hacia la educación hacia la incorporación a la aula regular, pues se puede realizar si hay las condiciones, si las características del niño así lo permiten, pero no se trata de seguir en una incorporación al aula regular, en el papel muy democrática, ¿sí? Pero en la realidad muy poco practicable, que lleva al fracaso o simplemente a la exclusión de los niños a el derecho a la educación en general. Finalmente, el llamado al paro nacional, próximo 15 de abril, nos vemos en las calles. Se trata de que el acuerdo 03 del 2024 que hicimos con el gobierno popular se materialice. Y en ese orden de ideas vamos a defender el presupuesto público del FOMAC, que hoy hemos seguido en las denuncias de cómo se insiste en seguir saqueando el presupuesto, y nosotros hemos apoyado que todos estos hallazgos que se han hecho por parte de la Vicepresidencia para los Asuntos del FOMAC y por parte de varios sectores se conviertan en denuncias y en acciones jurídicas, y vamos a seguir peleando contra esa corrupción que atenta contra la salud de las familias de los maestros y maestras. Y adicionalmente le hemos exigido a las entidades médicas que no suspendan los servicios de manera injustificada, porque se ha comprobado que se les está pagando y los suspenden para presionar indebidamente. Bueno, Alexa, entonces un abrazo, nos vemos el 15. Nos vemos en las calles, Miguel, muchísimas gracias. Chao. Bueno, agradecemos a todos ustedes por su sintonía, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, director Jairo Castro Ballesteros, productor Sergio Camilo Castro, en lengua de señas con Paula Carvajal. Recuerden, todos los sábados continuamos en su compañía de 8:30 a 10 de la mañana. Les habló Alexandra Rodríguez Puerto.
Buena semana. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.